Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en el planeta Tierra, también en la política nacional, una pandemia que ha tenido de todo realmente en estos últimos meses. Seguimos analizando la contingencia, seguimos mirando lo que ocurre en la política chilena y en el mundo. Antes de comenzar, quiero saludar muy especialmente a quienes me siguen en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. Renato Garín González, Renato Garín Diputado, Garín Diputado. Me encuentra rápidamente en las 3 redes sociales. Tienes que darme like en el fanpage de Facebook, tienes que seguirme en Instagram y seguirme en el Twitter. Ya somos más de 100.000 personas conectadas en total a través de las redes sociales, que me siguen, que me escuchan, que dialogan conmigo en esta gestión ciudadana que hacemos. Y también a quienes me escuchan por el Spotify, les recomiendo que escuchen el resto de esta lista de reproducción. Ya son más de 50 capítulos de La Cuenta Pública, desde el comienzo, cuando comenzamos ya el 2018 hasta hoy día. Tenemos, por supuesto, también que saludar a quienes me escuchan por el YouTube. Toquen la campanita si me están escuchando por el YouTube, sean parte de este canal, sean parte de este esfuerzo que llamamos La Cuenta Pública. Así es, La Cuenta Pública arranca ya con septiembre que se nos ha venido encima. Parece mentira. Cuando esto comenzó era marzo recién. Despuntaba el año 2020, todos teníamos nuestros proyectos, nuestros sueños, ¿verdad?, por llevar a cabo. Y hoy día, el año ya se nos ha pasado por completo. Estamos en septiembre del año 2020. Se acercan las fiestas patrias y el país sigue todavía a media máquina, dado el coronavirus y las diversas medidas de cuarentena que ha debido aplicar el gobierno de Chile en todas las regiones del país, sacando a algunas comunas de las cuarentenas, las llamadas transiciones, en las que está hoy día buena parte de la región metropolitana. Del mismo modo, otras ciudades entran recién por primera vez en cuarentena, como es el caso de Linares, en el sur. El asunto sigue muy complicado, sin embargo, en algunas capitales regionales, como es Punta Arenas, Concepción, Antofagasta, también ciudades como Calama, que aparecen en el mapa, en el radar del coronavirus con mucha intensidad en la reproducción de casos, en las ocupaciones de camas y también, por supuesto, en el tema de los ventiladores. Todo eso hay que estarlo monitoreando, hay que estarlo mirando. Chile, según el informe del DEIS, ya ha pasado los 15.000 muertos. 15.000 muertos ya en Chile, lo que es una locura realmente. ¿Quién lo hubiera pensado en marzo de este año, cuando recién empezaba esta crisis y teníamos por delante este año completo? Hubo un momento, por supuesto, todos lo pensamos, en que Chile no iba a ser tan golpeado por esta enfermedad, y hoy día vemos los efectos devastadores. Somos top 10 en todos los indicadores, tenemos 15.000 muertos, tenemos el país conmocionado, tenemos nuestra democracia muy dañada en nuestra convivencia democrática a partir de octubre sobre todo. Y esto, por supuesto, genera un cóctel mortal probablemente para la economía, que ha bajado en sus índices más importantes, en el crecimiento, en el desempleo, también en lo que respecta a la bolsa de comercio, quizás la menos golpeada de todas las estructuras, en los pilares estructurales que tiene Chile en su economía. La bolsa de comercio sigue más o menos estable, en torno a los 4.000 puntos. Sin embargo, el crecimiento, ya hemos visto 4 meses seguidos con decrecimiento brutal, feroz, llegando incluso a un 15% de decrecimiento en Chile, cayendo el PIB entonces, y el dólar, que se ha estabilizado en torno a los 800 pesos, tocando bandas bajas de 770 y tocando bandas altas de 840 pesos en todo este proceso que ya va a cumplir un año en el próximo octubre. Y el próximo octubre, como tú bien lo sabes, hay un plebiscito nacional. El 25 de octubre tenemos que concurrir a las urnas para definir si aprobamos o rechazamos el inicio de un proceso constituyente en Chile, y si acaso queremos redactar una nueva constitución, mediante qué mecanismo: una convención mixta con mitad de parlamentarios y mitad de ciudadanos electos, o una convención constitucional con el 100% de los ciudadanos electos. Esto es lo que se va a definir en octubre, esto es lo que tiene por delante Chile. Hemos vivido realmente un año sorprendente, histórico de todo punto de vista, la crisis más grande que recordar esta democracia desde el 1990 en adelante, y luego una pandemia, un coronavirus que nos empuja a otro estado de excepción. Ya habíamos estado en estado de emergencia durante el estallido social de octubre en adelante, tomamos vacaciones el verano y volvimos en marzo con un estado de catástrofe, estado de excepción entonces en 8 de los últimos 10 meses, que han marcado, por supuesto, de forma
inolvidable. Nuestras vidas, nuestras maneras de entender la vida en común, la vida social, y por qué no decirlo, nuestra propia vida, la existencia propia de cada ser humano. Seguimos entonces haciendo juntos la cuenta pública. Quiero ingresar a algún tema político contingente. Ya hicimos un análisis de lo que está ocurriendo en la centro-derecha. Miramos el pool de candidatos presidenciales, los movimientos que existen, las tensiones que existen. Te recomiendo el capítulo respecto de Jadwe y Lavín, te recomiendo el capítulo anterior, te recomiendo el capítulo de agosto también, el primero. Ahí estuvimos analizando todo lo que ocurre en la derecha, luego los cambios de gabinete, cómo ha quedado el mapa, ¿no? La UDI, Evópoli, Renovación Nacional, sus precandidatos presidenciales, a la cual se agrega esa lista Evelyn Matei, que esta semana, muy molesta con Joaquín Lavín, aparece entonces en los diarios anunciando una precandidatura y una posible quizás primaria dentro de la UDI con Lavín. Lavín estuvo en tolerancia cero la semana pasada y allí se declaró socialdemócrata. Socialdemócrata, que es una corriente de pensamiento más bien europeo que tiene que ver con un cierto rol del Estado en la sociedad, en la economía. La socialdemocracia en general son las centroizquierdas en el mundo. Y el hecho de que Lavín se declarara centroizquierdista, por supuesto que generó toda una batahola en la prensa, marcó las pautas, y apareció Evelyn Matei para decir que ella también está interesada en ser candidata presidencial porque considera que Joaquín Lavín se está exacerbando, se está excediendo en su estrategia de hacer guiños a la izquierda y que no puede ser que la UDI tenga un candidato socialdemócrata. Todo esto, que suena muy razonable, por supuesto, ha movido las aguas, ¿no? Ha movido las aguas internas de la derecha, ya habrá tiempo para analizar eso, pero parecía que el camino interno de la UDI, que estaba muy libre para Lavín, hoy día podría tener una primaria con Evelyn Matei. Todo esto, por supuesto, a la espera de lo que vaya a ocurrir en la elección de alcaldes, puesto que la elección de alcaldes de abril, donde también se elegirán concejales, se elegirá el gobierno regional del gobernador y sus core, y se elegirá también los posibles constituyentes, esa elección va a catapultar a aquellos alcaldes que consigan reelegirse con buenas mayorías. Pienso en Lavín, pienso en Matei, pienso en Carter, pienso en Jadwe. Ellos, por supuesto, van a quedar en las pole position respectivas en sus partidos, en sus sectores. Quizás Carter un poco más relegado, pero está intentando posicionarse también. Muchos memes sobre él hemos visto en las redes sociales por su aspecto, ¿verdad? Que se ha transformado realmente de forma preocupante a rato el aspecto visual de Carter, el alcalde de la Florida. Sin embargo, él es también una carta que está muy fuerte en los sondeos. Y como él se va a reelegir relativamente cómodo en la Florida, también lo va a hacer Matei en Providencia, también lo va a hacer Lavín, ellos van a entrar entonces en la carrera de la UDI, ellos tres. Matei y Lavín al parecer irán a primaria por todo lo que se indica, y esa Carter, recordemos que no es militante de la UDI, por ende podría llegar a correr por fuera, quién sabe. Y en Renovación Nacional hay noticias respecto de que Manuel José Osandón pareciera estar quedando relegado en esta carrera por la investigación judicial y la formalización que ha ocurrido en su contra respecto a un posible tráfico de influencia ocurrido en la municipalidad de Pirque, donde es alcalde su primo. Todo esto es un negocio de áridos que habría tratado de empujar Osandón con su hijo. Del otro lado, vemos que la carrera presidencial tiene un protagonista en la izquierda, que es Daniel Jadwe, como hemos analizado, y también figuran Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico, que se ha vuelto una de las figuras más reconocidas en la política nacional. Isquia Siches, independiente también, de pasado comunista en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Ella es doctora de la Universidad de Chile. Tiene, por supuesto, el apoyo de buena parte de la ciudadanía que busca liderazgos por fuera de los partidos políticos. Y también está Beatriz Sánchez. Uno podría decir la izquierda tiene esos tres nombres, ¿no? Isquia Siches, Beatriz Sánchez y Daniel Jadwe. Y dentro del pool de lo que podríamos llamar la centroizquierda tradicional, la nueva mayoría, la exconcertación, aparece el intendente o ex-intendente de la Araucanía, actual senador por la Araucanía, Francisco Huenchumilla. Francisco Huenchumilla, que tiene ancestros mapuche. Él tiene sangre mapuche, un apellido mapuche, de hecho, por ende aparece entonces, dado el conflicto mapuche, como una de las cartas que podrían llegar a competir. Dentro de la democracia cristiana está Jimena Rincón también. Jimena Rincón, que iría a primarias con Huenchumilla, según se especula en la prensa. Luego tenemos la situación del Partido Socialista. El Partido Socialista carece hoy día de candidata o candidato. Carlos Montes es aquel que más se menciona, aunque no aparece con muchas opciones dentro de las encuestas más conocidas. Pienso en Cadem, en Criteria, en la que hace Tú Influyes, etc.
Carlos Montes no aparece, sí aparecen otros nombres como son Sichel, Jadwe y Sánchez. Heraldo Muñoz, el presidente del PPD, también es otro nombre que aparece con algún porcentaje, y dentro del PPD está Francisco Vidal, también el ex vocero y permanente rostro de matinal y programas políticos. Francisco Vidal, que estaría arriba levemente de Heraldo Muñoz en algunas encuestas. Por ende, es un pool de candidatos muy amplio, ¿no? Podemos repasar en la centroizquierda. En la ADC tenemos a Jimena Rincón y a Huanchumilla. Tenemos a Carlos Montes en el Partido Socialista. Tenemos a Heraldo Muñoz y a Francisco Vidal en el PPD. Tenemos a Isquia Siches, tenemos a Beatriz Sánchez y tenemos a Daniel Jadwe. Cerca de 10-12 nombres los que estamos mirando. No es menor. No es menor. Estamos hablando de que en la derecha hay 5 o 6 nombres y en la centroizquierda hay 10-12 nombres. Estamos hablando de casi 18 o 20 nombres en total para la presidencia de la República, lo que es realmente sorprendente. Que tanta gente se interese primero en ser presidente de la República y en segundo lugar el aparente fenómeno de balcanización, es decir, de atomización extrema que estaría viviendo la centroizquierda, incapaz de confiar en un solo nombre, aunque el que se destapa parece ser el alcalde de Recoleta por banda izquierda, Daniel Jadwe, que tendría, según he mirado los últimos sondeos que han aparecido, sendas mayorías, tanto en el mundo Frente Amplio Partido Comunista, como en el mundo de la centroizquierda en general. Por ende, Jadwe parece ser el mejor posicionado para competir contra Lavín. Ambos van a tener que sortear primarias probablemente, aunque no van a ser primarias generales en la centroizquierda según se especula, sino más bien primarias de algunos partidos. Veremos cómo eso se desarrolla, puesto que en el Frente Amplio han aparecido informaciones. Tanto La Tercera como el Mercurio han informado de una reunión que se habría llevado a cabo de los diputados del Frente Amplio y las directivas de los partidos. Recordemos que ahora son 6 partidos, movimientos que integran el Frente Amplio, puesto que tras la salida de los ecologistas, los humanistas y otras fuerzas, ingresó el micropartido de Fernando Atria y ingresó el micropartido de Marcelo Díaz, el diputado por Valparaíso Interior. Estas 6 fuerzas entonces se habrían reunido, directivas y diputados, y habrían conseguido un acuerdo, supuestamente se informó, de llegar a primera vuelta con una candidatura presidencial. Esto luego fue desmentido por algunos diputados en las redes sociales y más tarde fue confirmado por el diario La Tercera a través de un comunicado que el propio conglomerado habría enviado a los medios. Esto generó gran polémica también dentro de las bases del Frente Amplio, entre las directivas del Frente Amplio. Se tensionó la opinión pública al respecto y apareció sobre todo el presidente de Comunes, Jorge Muñoz, presidente interino de Comunes, a tensionar el debate, a decir que efectivamente había que ir a primera vuelta y que ninguna opción de hacer primarias con la nueva mayoría. La opción de hacer primarias con el Partido Comunista tampoco aparece en el horizonte del Frente Amplio, puesto que todos los números indicarían que esa primaria la perdería la candidata del Frente Amplio, sea Beatriz Sánchez o sea Isquia Siches, si es que Isquia Siches fuera convencida de tomar ese rol. Entonces, se ve muy complejo el panorama presidencial para el Frente Amplio, puesto que Beatriz Sánchez ha experimentado un lento pero sostenido desgaste en la opinión pública, ha bajado considerablemente en las encuestas, pasó de ser la puntera, o casi la puntera, a estar ahora bastante rezagada, en torno a 1, 2, 3%, perdiendo en todos los sondeos con Daniel Jadwe, perdiendo en todos los sondeos con Isquia Siches, e incluso perdiendo con Pamela Giles, que es otro nombre que aparece más bien para la senatorial de la región metropolitana que para la presidencial, aunque es muy dable pensar que Pamela Giles concurra a una primaria presidencial para entonces luego ser candidata senatorial, es decir, ser derrotada por Jadwe y luego ser candidata a la senaturía por la región metropolitana. Eso sería una estrategia muy astuta, me parece, del mundo humanista que gira en torno a Pamela Giles. Elegir una senadora, ¿verdad?, por la región metropolitana con amplia mayoría apoyando a Jadwe. Ese parece ser el diseño de ese lado. En ese mundo, Beatriz Sánchez está muy debilitada al punto que sus opciones presidenciales parecen tambalear, y parecen tambalear aún más con los errores comunicacionales que perpetra la bancada parlamentaria, sobre todo en esta última semana, del Frente Amplio. Los errores de la bancada del Frente Amplio le son cobrados sostenidamente a Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez sufre, como lo ha dicho un analista, el denominado síndrome parvulario, es decir, que, siguiendo la metáfora, esto es un kindergarten, y en el kindergarten está la bancada del Frente Amplio, y la tía a cargo de la parvularia, a cargo del kindergarten, es Beatriz Sánchez, ¿no? A esas parvularias se les llama la tía dentro del mundo de los jardines infantiles, ¿no? Entonces, dado que la bancada del Frente Amplio ha brillado por su desorden y por su mal trabajo ante la opinión pública, sobre todo en lo comunicacional y en lo legislativo, aparece entonces como responsable de esto la parvularia,
la tía del jardín, la tía a cargo del kindergarten, que es en este caso Beatriz Sánchez, siguiendo la metáfora de este analista. Es decir, ella estaría pagando, por así decirlo, los errores que comete la bancada parlamentaria, pagando uno a uno los errores comunicacionales de esta bancada, y es muy dable pensar que Beatriz Sánchez entonces no quiera competir para la elección presidencial y no quiera volver a asumir este desafío, puesto que las condiciones en las cuales ella tendría que competir hoy son muy distintas a las condiciones en las cuales compitió en el año 2017. Recordemos que ella era una periodista animadora de un programa de radio, en la radio La Clave, donde era editorialista, tenía un espacio editorial donde hablaba muy fuerte, muy golpeado, muy duro, y luego sus editoriales se viralizaban. Este es el origen de su popularidad, ¿verdad? El hecho de que ella se viralizaba con sus editoriales. Y dado este fenómeno, entonces, ella es reclutada como candidata presidencial del Frente Amplio que estaba naciendo en ese momento con 14 movimientos y partidos, y logra entonces un 20% luego una primaria con Alberto Mayor, el cual luego tiene problemas muy serios, ¿cierto?, con las directivas de los partidos, especialmente con Revolución Democrática. Eso daña el proceso electoral y termina entonces Beatriz Sánchez perdiendo con Alejandro Guillé en la primera vuelta por cerca de 200.000 votos, un poquito menos, 180.000 votos, 22 puntos contra 20 puntos, y pasa a segunda vuelta Alejandro Guillé. Aún así, Beatriz Sánchez quedó en una posición muy expectante, quedó de puntera en algunas encuestas, quedó muy bien aspectada para ser presidenta de la República. El 2018 ella decide entonces, cuando la bancada parlamentaria ingresa al Congreso, ella decide formar parte del panel del programa de televisión Estado Nacional, que en ese momento se hacía en las mañanas hasta el mediodía de los días domingos, donde ella fue golpeada y boxeada sostenidamente por los voceros de centro derecha, incluso por algunos de la nueva mayoría, hasta hacerle retroceder y salir de ese espacio, muy incómoda, y después empezó a bajar sostenidamente en las encuestas al compás del mal desempeño de la bancada parlamentaria en el Congreso. Uno podría relacionar prácticamente de forma directa la manera en la cual ha bajado Beatriz Sánchez en las encuestas con el mal desempeño de los parlamentarios del Frente Amplio, los cuales incluso tocan el 60% de rechazo en el caso de los más conocidos, como son Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que en ambos casos han visto disminuido su fuerza comunicacional y su arrastre popular, y muchas de esas bases han ido cediendo, me parece, al candidato del Partido Comunista, que es Daniel Jadwe. En ese sentido, entonces, hay que analizar que Daniel Jadwe ha logrado beber, por así decirlo, no solo de la base comunista, que es históricamente en torno al 5 o 6%, sino también de la base frente amplista, que es otro 5 o 6% en esta encuesta, quizás un poco más incluso, y es por eso que Jadwe logra empatar a Lavín en torno a los 14, 15 puntos si proyectamos la encuesta. No es tanto tener 15 puntos en una encuesta, pero sí es bastante para la crisis en la que estamos, y respecto a la distancia que le saca Jadwe a sus competidores centro-izquierda, en alguna encuesta él le saca el orden de 10 a 13 puntos de ventaja a Beatriz Sánchez, 15 a 2, 14 a 1, 13 a 1, estoy mirando acá, 11 a, esta es la más cercana, 11 a 3, 8 puntos de distancia en esa. Es decir, Jadwe logra beber, evidentemente, de gente que estaba antes con Beatriz Sánchez, que ahora se cambia de caballos a Jadwe. Y esto tiene que ver entonces con el lento ocaso que está viviendo Beatriz Sánchez, un lento ocaso que la hace, me parece a mí, carne de cañón por una primaria. Es decir, si ella va a una primaria, va a perder esa primaria contra Jadwe. Y me parece que contra Isquiasiche sería algo similar. Por ende, es dable pensar que el Frente Amplio no vaya con Beatriz Sánchez a una primaria, o no vaya con Beatriz Sánchez a una primera vuelta, y sea otra candidato o candidato quien representa ese sector, si es que logra imponerse una tesis de no ir a primarias. En el caso de ir a primaria, el Frente Amplio va a apoyar muy probablemente a Daniel Jadwe, que hoy día resultaría victorioso, de ser hoy día las elecciones, resultaría victorioso una primaria de izquierda o de centro izquierda. En el otro polo de la centroizquierda estamos hablando de Jimena Rincón, Francisco Guanchumilla, el Mundo de Ciudadano, Andrés Velasco, el Partido Radical, etc. No se ve un nombre que pueda despuntar. Guanchumilla podría tener una posibilidad en torno al tema mapuche, aunque él no se ha decidido claramente en la prensa por lanzarse a esa carrera. Jimena Rincón se ve que tiene muchas ganas, que está muy preparada para ello, que se ha preparado mucho tiempo para ser candidata a la presidencia de la República, y sin embargo tampoco logra despuntar en las encuestas. Por ende, uno sospecharía que una primaria de ese mundo más centrista no lograría reunir mucha gente, ni sería muy convocatoria, con mucha convocatoria, pero sí uno podría pensar que una primaria en torno a Jadwe, en el otro extremo de la centroizquierda, sí podría lograr un fenómeno popular interesante. De ahí a que ambas fuerzas confluyan, ambos espíritus confluyan hacia una primera vuelta, un eventual balotaje, faltaría demasiado tiempo, y esa es la ventaja que tiene estructural, me parece hoy día, Joaquín Lavín, que es que Joaquín Lavín, pensando en una segunda vuelta, en el proceso de balotaje, tendría muy avanzado el camino hacia el voto centrista, y es por eso que hay que entender la idea con la que comenzamos, esta declaración de socialdemocracia que hace Joaquín Lavín tiene que ver con ese mundo centrista, ese mundo
que busca entonces la moderación, lo razonable en una segunda vuelta, y que enfrentado entre Jadwe y Lavín, Lavín en el fondo lo barrería a Jadwe en ese voto, en el voto centrista. No creo yo que fuera una elección tan disparada en porcentaje, pero sí parecida quizá a lo que fue entre Piñera y Guille, con torno a 10 puntos de ventaja, 700.000 votos, ¿no? En la segunda vuelta, 600.000 votos, lo que es bastante para ser Chile y nuestro escenario electoral, que es más bien pequeño, ¿no? Entonces, los votos de Beatriz Sánchez o las percepciones ciudadanas favorables a Beatriz Sánchez se han ido prácticamente en masa hacia Daniel Jadwe, y otras han ido hacia Isquia Siches. Y Isquia Siches también es un actor que hay que mirar, puesto que Isquia Siches queda en muy buen pie para, por ejemplo, ir a una primaria, que puede ser dentro del Frente Amplio, una primaria con el Partido Comunista. Ya tendrá que decidirlo, ella es independiente, no ha mostrado hasta aquí sus cartas respecto de con quién quiere jugar en la centroizquierda, pero sí ha tejido lazos, ha tejido puentes, tentáculos hacia cada una de estas fuerzas, y ella podría tener una posición expectante pensando en una primaria, y luego, por supuesto, salir ella hacia una senatorial o una elección de diputada, que la tendría ella como protagonista en el distrito que ella eligiera, ¿verdad? Sobre todo después de una aventura presidencial, sobre todo pensando como segundo factor importante que la pandemia va a continuar y que los médicos van a quedar en la retina de las personas por mucho tiempo. Esto también ocurre con médicos más televisivos, ¿verdad? Que hemos visto aparecer en los matinales, o médicos más vinculados a las redes sociales. En la medicina va a aparecer entonces, el mundo de la salud pública va a aparecer como un eje comunicacional muy importante en todo lo que viene, y es que así puede sacar rendimiento de esa arista. Y entonces Beatriz Sánchez, su espacio electoral, su hábitat ecológico, por así decirlo, donde crecer, donde volver a repetir esa votación de casi 1.200.000 votos, la deja muy complicada a ella, puesto que ya hay una base que se ha ido con Jadwe, hay otra base que se está movilizando en torno a Isquia Siches, hay que ver qué pasa con Siches, pero ¿cómo hace Sánchez, Beatriz Sánchez, para volver a tomar ese caudal de personas, volver a representar algo que fuera mayoritario, algo que fuera convocante, y salirse entonces de la lógica parvularia, como le hemos denominado, donde ella termina pagando los costos de los errores de su bancada parlamentaria? Beatriz Sánchez entonces está en un tete, como decimos en Chile, ¿no? En un problema, en un nudo gordiano, que es que desarrollar una campaña presidencial y a la vez tener esta carrera parlamentaria donde los parlamentarios van a buscar reelegirse, tiende a pensar uno que van a forzar la primera vuelta, ¿verdad? Puesto que habría varios parlamentarios del Frente Amplio que tendrían problemas para reelegirse y que necesitarían entonces una base electoral que se las dé la candidata presidencial en la primera vuelta, ¿no? Puesto que después en una lista común, por así decirlo, en torno a Jadwe, la tendrían muy difícil quizás sus parlamentarios. Y del mismo modo, a Beatriz Sánchez le puede resultar muy costoso en términos personales llegar a otra primera vuelta y volver a ser derrotada, esta vez con menos votos, y convertirse en una especie de Marco Enrico Minami versión mujer y versión periodista. Y para ella sería un golpe muy duro, puesto que dejó mucho en el mundo de las comunicaciones, dejó una posición muy buena en el mundo de las comunicaciones, con mucha vitrina, con mucho seguimiento popular, con cierta seguridad laboral, y lo deja por esto, por representar en el fondo una bancada parlamentaria un tanto imberbe, un tanto inmadura, ¿verdad? Demasiado joven quizás para la tarea que se encomendó. Y Beatriz Sánchez entonces tiene que, contra eso, en el fondo contra ese déficit que le genera la bancada parlamentaria, tener que remar prácticamente sola en la opinión pública contra ese déficit, ese mar que ha creado, ese olaje que se ha creado en contra de la bancada parlamentaria del Frente Amplio, y la tiene muy difícil de revertir, y es prácticamente imposible, yo diría, revertir hoy día. La política siempre tiene sorpresas, pero revertir esa situación parece muy complejo. Por ende, uno empieza a pensar que el caso de Beatriz Sánchez va a ser un caso de estudio, ¿verdad? De un rápido y genuino auge en torno a su figura, 20%, casi llega a la segunda vuelta, se vuelve la protagonista de la política chilena durante un año y medio, y luego viene un rápido auge y un rápido ocaso de Beatriz Sánchez, un proceso veloz en torno a ella, de esta nueva política del siglo XXI, donde pasó de ser candidata presidencial, como te decía, con 1.200.000 votos, a ser hoy día prácticamente moneda de cambio dentro de su coalición para ir a una primaria o llegar a una primera vuelta forzada, que haga que las condiciones políticas de la bancada parlamentaria mejoren conforme a las reelecciones y conforme a configurar una bancada parlamentaria para el próximo ciclo legislativo. Así las cosas, entonces, es dable pensar, es posible pensar que estamos ante un lento ocaso que viene precedido de un rápido proceso. Un lento ocaso precedido de un rápido proceso
que ha terminado por desarmar las estructuras y desahuciar quizás las opciones presidenciales de la señora Beatriz Sánchez. Tomemos ahora el avión y vámonos a Argentina. Desembarquemos inmediatamente en Buenos Aires, Argentina, donde el coronavirus ha llegado ya con mucha fuerza. Si Argentina había estado retrasado en la cantidad de contagios, hoy día ya la situación es crítica, tanto en el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, como en algunas ciudades grandes del interior de la Argentina. La crisis política y económica que azota el país condimenta el asunto para peor, por supuesto, y el presidente de la República, Alberto Fernández, y su vicepresidenta Cristina Kirchner, además, han acometido una reforma judicial que ya tiene media sanción, ya fue aprobada en el Senado de la República Argentina y que pronto será ley. Una reforma judicial que ha tensionado de gran manera a la sociedad. Muchos de ellos piensan que es una movida para garantizar impunidad del mundo kirchnerista y en especial de la vicepresidenta, que está procesada en diversas causas vinculadas a corrupción y enriquecimiento ilícito. Y esta reforma judicial entonces ha provocado que la oposición, el macrismo en este sentido, la derecha argentina, convoque a marchas, sendas marchas que han sido bastante multitudinarias, sobre todo la última de ellas en Buenos Aires, donde por supuesto la consecuencia obvia de una gran marcha es el tensionamiento, la polarización de la sociedad, y entonces el gobierno ha ido bajando en su popularidad ante las encuestas y ha ido apareciendo también la sombra de la explosión sanitaria, puesto que Argentina no había vivido en todo este proceso una explosión sanitaria como la ha visto en las últimas 2 semanas, donde realmente están al 90% muchos de los centros hospitalarios de Buenos Aires, y algunas zonas de Buenos Aires realmente se parecen por momentos a los peores momentos de Chile o a los peores momentos de España, a los peores momentos de Italia. Es decir, Argentina no logró evitar la aparición de un pic y tiene, recordemos, la cuarentena más larga del mundo. Argentina está en cuarentena desde marzo en adelante, cuarentena permanente hasta septiembre, y esta cuarentena es la más larga del mundo y aún así ha resultado ser ineficaz finalmente, puesto que no lograron detener un pic. Ha habido choques comunicacionales muy importantes donde algunos periodistas incluso llaman a salir a la calle, etc. Y esto por supuesto es contestado desde la prensa oficialista. Hay un gran tensionamiento, ¿no?, en el eje entre el grupo Clarín, Canal 3, etc. contra lo que son los medios más independientes, C5N, El Destape, ¿verdad?, que son más cercanos al kirchnerismo, TV Pública, y por supuesto los diversos voceros que tiene el gobierno de los Fernández. Argentina entonces, con un dólar disparado, el dólar blue como se le llama, el dólar ilegal, podríamos decirlo, que se vende en las calles, más de 150 pesos por dólar, carísimo realmente, el dólar oficial en torno a los 80-90 pesos y el dólar turista en torno a los 110 pesos. Esto quiere decir que estamos hablando de 3 dólares paralelos. Y cuando uno quiere comprar gran cantidad te lo están dando en torno a 150, es decir, es realmente una explosión financiera la que está ocurriendo en Argentina. Pese a que negociaron el default financiero de la deuda con el FMI, aún así el país vive momentos de gran estrangulamiento económico y es muy posible que en Argentina veamos una explosión realmente brutal del coronavirus y que tengamos un final de año muy movido en las tierras trasandinas. También está muy movido el asunto en Colombia. Como te conté, el expresidente Álvaro Uribe fue apresado preventivamente en su casa, un arresto domiciliario. Se le ha aplicado como medida cautelar y ha debido renunciar a su curul, a su escaño en el Senado. Pierde entonces su condición de senador, ya ha sido reemplazado por un exdiputado de su propio partido, el partido de la U, y entonces Uribe está detenido en su casa, lo que ha polarizado grandemente la política colombiana. Te recomiendo buscar los documentales en YouTube sobre este caso. Muy interesante lo que está ocurriendo, un verdadero vaciamiento de la centro-derecha, de la derecha más dura colombiana, y que estamos mirando cómo el gobierno de Iván Duque, que es básicamente un seguidor de las tendencias de Uribe, va a lograr acomodarse en este contexto. Colombia ya está entrando en el ciclo electoral y se ve muy difícil que la derecha colombiana pueda mantenerse en el poder. Eso es lo que ocurre en Colombia. Y también en Europa vemos que los rebrotes y el coronavirus sigue siendo protagonista. En España ya no se habla de rebrotes, sino que se habla de un tsunami de coronavirus que tiene atestados nuevamente los centros hospitalarios, parecido a lo que estamos viendo en otras naciones de diversas latitudes. Esto es muy inquietante, puesto que Chile, como tú bien lo sabes, está en fase de transición. Estamos volviendo a salir a las calles lentamente y esto podría tener como consecuencia inevitable quizás el hecho de que se nos venga un fuerte rebrote, un segundo brote masivo que tenga
las características que está teniendo, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, en España, que es un verdadero tsunami el coronavirus, y eso sí podría testar nuestro centro hospitalario, y ahí vendría entonces el terrible debate respecto al plebiscito del 25 de octubre, que como bien te he dicho, hasta hoy se está realizando el 25 de octubre, y habrá que decidir si apruebas o rechazas, y si quieres acaso una convención mixta o una convención constitucional. Antes de despedirme, quiero saludar especialmente a quienes me escuchan en la provincia de Melipilla a través de la radio Ignacio Serrano, la 540 AM, la más tradicional del mundo rural. En toda la provincia, en todo el radio urbano, me escuchan por la radio Ignacio Serrano 540 AM en todo el mundo Melipilla. Y en la provincia de Talagante me escuchan por la más conocida, la más histórica, la Radio Contacto. Nos escuchamos todos los miércoles en el Monte, Padre Hurtado, Peñaflor, la isla de Maipo y por supuesto Talagante. Un gran abrazo para quienes me escuchan en la Serrano y en la Contacto. Esto ha sido una nueva entrega, ya comenzando septiembre, de La Cuenta Pública.